¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Vamos a comenzar con la clase. El día de hoy exponemos entonces el capítulo 4, ¿verdad? Espero que les haya dado tiempo de revisarlo. Y si tienen dudas, por favor, me las dicen y en ese momento nos detenemos, ¿sale? Entonces, bueno, no sé si antes de comenzar tengan alguna duda de las clases anteriores. Bueno, si no, vamos a comenzar con la clase. Entonces me voy a ir al PowerPoint. Aquí se habrán dado cuenta que ya este material ya está en la plataforma. Entonces lo pueden revisar con calma el fin de semana o en el transcurso del día. Y vamos a ver. Entonces déjenme ampliar la pantalla. Este capítulo es un complemento de los otros tres. Se llama presentación de los datos. Y aunque ya es un poco más tranquilo que los anteriores, nos da algunas ideas de cómo podemos presentar los datos, no solamente en forma de gráfico de barras o de pastel o de polígono de frecuencias, ¿verdad? Estos gráficos también son muy importantes para que los datos se vean reflejados de forma ordenada. El primer gráfico que ellos presentan en este capítulo se llama diagrama de puntos y la razón de ser de este diagrama es que nos permite agrupar los datos y en el eje, déjenme un segundo, déjenme admitir a dos compañeros. Bueno, el rango de valores va a estar sobre el eje horizontal y la cantidad de observaciones en el eje vertical. Desafortunadamente, en el Excel no nos permite hacer directamente el diagrama de puntos. Como podrán ustedes haber leído, en el software de Minitab o algún otro, es posible hacer este tipo de gráficos. Pero realmente no es muy difícil. El ejemplo que ponen los autores es nuevamente el de las agencias automotrices. Y este tiene que ver en relación al número de servicios que dieron en cada uno de los días de la semana. O sea, aquí tenemos todo el mes. Semana 1, 2, 3 y 4. Y los servicios que se dieron durante cada uno de los días, exceptuando el domingo. Al igual que el polígono de frecuencias, este diagrama de puntos nos permite comparar dos o más bases de datos. En este caso, tenemos la base de datos de la agencia 1 y de la agencia 2. Aquí tenemos la salida con el software de Minitab. No tenemos ese software, en la UAM sí es posible realizarlo, pero bueno, lamentablemente nada más podemos verlo de esta manera. Y en el video que les dejé en la plataforma les explica con más detalle cómo podemos hacerlo paso a paso y en forma manual, ¿no? Después nos presentan el diagrama de tallo y de hojas. Y la ventaja es que nos permite organizar esa información, nos permite visualizarla. Tiene dos desventajas. Dice, la identidad exacta de cada valor se pierde y la dificultad para decir cómo los valores dentro de cada clase se distribuyen. Vean el ejemplo. Aquí tenemos la información relacionada a los spots de mercadotecnia o comerciales, ¿verdad? Que se compraron a cierta empresa para promocionar estos autos, ¿no? Entonces tenemos aquí el listado de anuncios comprados por 45 miembros
Los anuncios tienen una duración de 30 segundos. Y bueno, pues aquí tenemos el número de anuncios comprados. Podemos ver que hay datos de 90s, de 100s, ¿sí? Y bueno, lo que tendría que quedar en el tallo, pues básicamente son las decenas y las centenas. Y del lado de las hojas quedan únicamente las unidades. ¿Cómo hacer eso? Al igual que en la mediana, es necesario que ordenemos nuestros datos de menor a mayor. Obviamente aquí están en forma desordenada, pero una vez que ordenamos las unidades, bueno, aquí no están ordenados. A ver, déjenme ver aquí. Aquí ya están ordenados. Vean ustedes, aquí tenemos las unidades y las veces en que se repitió. Aquí, por ejemplo, el 4, el 94 se repite 2 veces, igual que el 96. El 120 se repite 2 veces, el 125 3 veces. Y esta es la manera de presentar ese diagrama. Este es tan importante como los otros que hemos visto, porque nos permite visualizar rápidamente cómo está la composición de los datos. Podemos detectar el valor mínimo, que es 88, el valor máximo, que es 156. Podemos ver en dónde están concentrados los datos. Están entre 100 y 120, ¿verdad? 120 y tantos. Vemos que más o menos es una distribución normal, aunque bueno, aquí la cola derecha es más larga y más ancha, ¿no? O sea, hay datos más grandes. Bueno. Después nos presentan lo que son los cuartiles, deciles y percentiles. La fórmula para poder calcularlos es esta, donde P hace referencia a esas medidas, ¿no? Cuartiles, deciles y percentiles. Realmente aquí lo que hacemos es concentrar nuestros datos como si fuera un pastel, y si lo queremos dividir en cuartiles, pues simplemente lo partimos en 4, en deciles en 10 y en percentiles en 100. ¿Para qué nos va a servir esta medida de posición? Pues simplemente para ver en qué rango está cierta categoría dentro de ciertos valores, ¿verdad? Por ejemplo, en la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, que elabora el INEGI cada 4 años, justamente los ingresos de los mexicanos los divide en deciles. Y entonces ahí se llega a la conclusión de que, por lo menos ya en los últimos 30 años, del primero al sexto decil, es decir, hasta el 60% de la población gana entre 1 y 2 salarios, bueno, que entre 2,000 y 6,000 pesos realmente, ¿no? Al mes. Entonces, para eso nos sirve. O incluso en pruebas estandarizadas como el IELTS o el TOEFL, tal vez alguna universidad pueda poner un requisito de entrada y pudiera decir que los que están en los deciles, cuartiles o percentiles más altos son aquellos a los que les otorgará tal vez una beca. Entonces, para eso nos sirve. Vean ustedes. Vamos a ver cómo se hace. Entonces, aquí está la fórmula. Vean que este subíndice P es el mismo que está acá. Y veamos el ejemplo. Tenemos aquí 15 datos de 15 empleados de ventas y estos datos hacen referencia a las comisiones que han ganado. Se nos pide encontrar la mediana, primer cuartil y tercer cuartil. La mediana ya saben ustedes que si es en forma desagregada, aplicamos la fórmula de n más 1 entre 2, ordenamos los datos y eso nos dará la posición, ¿verdad? Para el primero y tercer cuartil hay que aplicar la fórmula que acabamos de presentar. Entonces, paso 1, organizamos los datos de menor a mayor. Empieza de aquí y termina hasta 2406.
Bueno, entonces, para el primer cuartil, si estamos dividiendo el pastel en 4, el primer cuartil es el 25% del pastel, el segundo el 50%, el tercero el 75%, ¿verdad? Y obviamente todo el pastel pues es el 100%. Entonces, el primer cuartil será L25. Entonces aquí le vamos a poner subíndice 25 y 25 acá. Y tenemos que son, ¿cuántos datos dijimos? Son 15 datos. Entonces, decimos 15 más 1 son 16. 16 por 25 entre 100 para el primer cuartil les va a dar que es la posición 4. Por lo tanto, si es la posición 4 y ya ordenamos nuestros datos, el primer cuartil se estaría 1, 2, 3 aquí, ¿verdad? Hasta esta cantidad. Si fuera el tercer cuartil, pues es igual. 15 más 1, 16 por 75 entre 100 nos da la posición 12. Entonces sería 4, 8, 12. Hasta esta cantidad estaría el tercer cuartil. Bueno, aquí están los cálculos. Primer cuartil, posición 4. Tercer cuartil, posición 2. Primer cuartil es 1721. Aquí está. 1, 2, 3 y 4. Y el tercer cuartil hasta 2205, porque cae en la posición 12. Entonces 4, 8 y 12. 2205. Tal y como está en pantalla, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa cuando los datos, ¿verdad? Caen justamente con decimal. Bueno, supongamos que tenemos dos valores, que es 43 y 61, y nuestro cálculo, justo el primer cuartil salió en 1.75. Pero nuestros datos, pues ya sabemos que estaría entre el primero y el segundo dato. Entonces, tendríamos que movernos hacia la derecha, 0.75. ¿Y eso cómo se haría? Bueno, pues sería el primer dato, en este caso sería 43, más 0.75, resultado de esas decimales que salen de la fórmula, multiplicado por la diferencia entre el segundo y el primer dato. Por lo tanto, eso nos daría que el primer cuartil estaría ubicado en una cantidad de 56.5. El siguiente diagrama que nos presentan los autores es el diagrama de caja o de bigotes. Para ello necesitamos 5 datos. Valor mínimo, primer cuartil, mediana, tercer cuartil y valor máximo. Aquí tenemos el ejemplo de una pizzería que dice que después de media hora sus pizzas son gratis. Entonces, el dueño de esta pizzería dice que en un rango de 24 kilómetros va a ofrecer su entrega gratuita, ¿no? Para ello, este propietario se da la tarea de sacar una muestra de 20 entregas. Como son 20 datos, de esos 20 datos obtiene el valor mínimo, el valor máximo, los ordena de menor a mayor, aplica la fórmula n más 1 entre 2. Y lo que resulte, esa es la posición en el punto mediano. Posteriormente saca el cuartil con la fórmula de LP y el tercer cuartil igual con la fórmula de LP igual a n más 1 por P entre 100. Con esos datos se puede entonces realizar el diagrama que ustedes ven en pantalla. Aquí tenemos el primer cuartil, el tercer cuartil, la mediana, el valor mínimo y el valor máximo. Y se le dice bigotes pues porque estos son, ¿verdad? Parecen de un gato. ¿Qué se puede concluir de este gráfico
para este dueño de la pizzería? Bueno, pues puede ver que entre el 25 y el 75% de sus entregas se realizan entre 15 y 22 minutos. La mediana de la entrega de sus pizzas justamente cae entre 18 minutos. Entonces, como hay una holgura de aquí de entre 22 y 30 minutos, ¿verdad? Hay una holgura de 8 minutos y sabe que hay un valor atípico que es el valor máximo de 30 y el valor mínimo que cae en 13. Con eso se puede aventurar a decir que las entregas serán gratuitas después de los 30 minutos, porque si se dan cuenta, este es un valor atípico. Por lo tanto, el que sea mayor de 30 es casi imposible de que se regale esa pizza, ¿no? Dado que la gran mayoría está ubicado dentro de este rango, entre 18 minutos y entre 15 y 22. Entonces, para eso nos serviría ese diagrama de caja y de bigotes. Y ahorita en unos minutos lo hacemos en Excel. Aquí queda así en Excel. En lugar de que nos quede así de esta manera, el Excel nos lo arroja no de forma horizontal, sino de forma vertical, ¿no? Y es exactamente el mismo ejemplo. Posteriormente, señalan lo que es la simetría, la cual ya vimos en la clase pasada. Aquí están las fórmulas, que están también en el formulario que dejamos en el video y que también les he dejado en el archivo de Excel del día de hoy, para que lo revisen. Nada más para recapitular de ese conocimiento, aquí tenemos una distribución normal. Se le dice que es una distribución simétrica. Si tenemos una forma de este estilo, en donde la media y la mediana justamente caen en estos puntos, podemos ver que hay más datos pequeños que grandes. Cuando sucede este fenómeno, la simetría nos va a dar positiva. Cuando hay más datos grandes que pequeños, ¿verdad? Es decir, que los datos, la gran cantidad de los datos estará por encima de la mediana, estaremos ante una situación de asimetría negativa. A su vez, podemos tener 2, 3 o 4 modas, dependiendo de los datos, ¿no? Bueno, este es un ejemplo que está con los autores. Todo esto ya lo hicimos. Está la media, la desviación estándar. Aquí tenemos la fórmula de la asimetría. Vemos aquí que es una asimetría positiva. Por lo tanto, hay más datos pequeños que grandes, ¿verdad? Bueno, después viene con viene con otro diagrama, que es el diagrama de scatter o de dispersión, que justamente el objetivo es relacionar dos variables, ¿verdad? Una se va a poner en el eje X y la otra en el eje Y. Eso nos va a servir para detectar patrones. Vean ustedes. Aquí claramente hay un patrón positivo. ¿Por qué se le dice positivo? Mientras uno crece, el otro también. Aquí el ejemplo que ustedes ven en pantalla es la edad de los autobuses, de una flotilla de autobuses y su costo de mantenimiento. Aquí está el costo y aquí están los años. Estas son las dos variables que se correlacionaron y se elaboró el diagrama de dispersión. ¿Qué podemos concluir de esta relación? Podemos ver claramente que entre más años tenga el autobús, sus costos de mantenimiento se van elevando. Entonces, esta ya es una conclusión que pudiera llevarnos a decir que entre más edad tengan los autobuses, será más costoso mantenerlos. Y ya dependerá de ustedes en la práctica de determinar hasta qué punto se tendría que tener un autobús en esa empresa, por decirlo así, ¿no? Vean ustedes que aquí, a los 3 años, pudiera ser que sería un costo más o menos promedio, que están entre 4 y 6, pero tenerlo 2 años más
pues sí, casi pudiéramos decir que casi dobletea. O sea, bueno, son 4,000 pesos más de mantenimiento, ¿no? Por lo tanto, se pudiera recomendar tener, tal vez en este caso, tener no más de 3 años esos autobuses y reemplazarlos para seguir teniendo una reducción de costos, ¿no? Pero también hay correlaciones que no tienen sentido. Esas correlaciones se les llama correlaciones espurias. Y eso viene a partir de vincular dos variables sin un sustento teórico. Aquí tenemos el ejemplo claro. Se está relacionando la altura, la estatura de una persona versus su salario. Aquí no hay ningún respaldo teórico. Aquí tal vez la hipótesis es de que entre más alto o más pequeño vas a ganar más o menos. Y bueno, pues realmente aquí la estadística nos lo confirma, ¿no? No ves ningún patrón, ni positivo ni negativo. Es como una nube difusa o borrosa, ¿verdad? Aquí sí, en este otro. Tenemos una correlación negativa. Aquí tenemos el precio de subasta y, bueno, no recuerdo qué es odómetro, pero aquí claramente vemos que entre más crece esta variable, el precio de subasta es menor. Obviamente, entre menos es el precio de subasta es más alto. Entonces, tanto el primer caso como el tercero, pudiéramos decir que nos arrojan suficiente información para llegar a concluir y confirmar tal vez una hipótesis de forma muy empírica. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de una nube difusa con la base de datos de Applewood Group y se relacionó las ganancias con la edad del comprador. Pues vemos ahí que no hay ningún patrón. Finalmente, los autores nos presentan la tabla de contingencia. En Excel ustedes la van a encontrar como tabla dinámica. Y el trasfondo de ello, pues básicamente es eso. Relacionar dos variables y el resultado es tener una tabla en donde se correlacionen 2, 3 o más variables. Vean ustedes, aquí tenemos algunos ejemplos. Un candidato clasificado por partido político. Tenemos el nombre del candidato y el partido político. Un producto clasificado entre aceptable y no aceptable o por el turno en que fue elaborado o manufacturado. Aquí en este ejemplo nuevamente tenemos las agencias automotrices y aquí ya le dimos un atributo a la ganancia. Por abajo de la media o mediana, por encima de la mediana. Y esto es una tabla dinámica que justamente está relacionando esas dos variables. Tipo de agencia y categoría de ganancia. Bueno, pasémonos al Excel. Denme un segundo. Okay. Este es el Excel que ya está en sus plataformas. Este es mi resumen de las fórmulas. Por si lo quieren tener en cuenta, lo van a utilizar para el examen del próximo miércoles. Aquí estoy poniendo todos los estadísticos, tanto en forma desagregada como en forma agregada y en términos poblacionales y muestrales. Bueno, en este Excel también échenle un ojo, estoy ya presentando los datos tal y como lo hemos venido manejando. Aquí estoy analizando las ganancias con el software. Aquí podemos ver la media, ¿verdad? La desviación estándar, la kurtosis y la simetría. Y el análisis que se está derivando de esta tabla. A su vez, además de tratarlo de forma desagregada, lo estoy
poniendo en forma agregada y en lugar de hacerlo a mano, ahora lo hice en Excel. Y estas son todas las fórmulas y columnas que deben ustedes de tener para poder elaborar todos sus estadísticos. Entonces, por acá tenemos la sumatoria de f de x, ¿verdad? La sumatoria de f por la desviación con respecto a la media. Y si ustedes revisan su formulario, todas estas que están en negritas, las vamos a utilizar para los cálculos agregados, ¿no? Por ejemplo, acá está la asimetría. Vean, tengo la medida del tercer momento y justamente acá está, ¿ya vieron? La sumatoria de ese dato, ¿no? Para calcular la asimetría. F por la desviación cúbica. Bueno, entonces ahí echen un ojo. Vean ustedes, le pueden dar F2 y se puedan dar cuenta cómo es que lo fui elaborando aquí en Excel. De igual manera, presento los 3 gráficos que vimos en el capítulo pasado. El histograma, el polígono de frecuencias, que son los puntos medios, y la ojiva, que se obtiene a partir de las frecuencias acumuladas. Bueno, eso es lo que vimos la clase pasada. Ahora, para el diagrama de caja y de bigotes, necesitamos a fuerzas estos 5 datos. ¿Cómo obtener el mínimo? Con la fórmula de igual a min, entre paréntesis, los datos. En este caso estamos analizando las ganancias, ¿verdad? Para el primer cuartil, el comando es igual a cuartil, paréntesis. Aquí tenemos nuevamente los datos de las ganancias, coma 1, porque es el primer cuartil. Para el tercer cuartil, vean ustedes que en lugar de ser coma 1 es coma 3. Para la mediana, la fórmula, perdón, le puse F1 en lugar de F2. Ok, la canción. Para la mediana, la función es igual a mediana. Adelante, Greján. Profesor, todavía tengo una duda. ¿Afecta en algo el resultado si no fijamos la celda? En este caso no, porque no estamos copiando esa fórmula. Pero cuando las copiamos, por ejemplo, acá en estas tablitas, sí es necesario que la fijemos, ¿no? Las fijemos. Ajá, porque Okay. Lo que hicimos fue copiar esta fórmula hacia abajo. Ok. ¿Sí? Gracias. Entonces, bueno, ahí está las fórmulas, ¿verdad? Mariana, por favor, adelante. Profesor, una pregunta para, bueno, lo que decía mi compañero, creo que había comentado que era con F4, pero Ajá. yo lo intenté en mi computadora y no, o sea, no me deja, o sea, creo que he tenido que hacer mal. No sé si existe otra manera de hacerlo. Ay, qué buena pregunta. Fíjate que no sé. Tal vez necesites picar función o control o algo así, porque yo también tengo en mi teclado F4 con otra función de bajar el malla. Entonces, a menos de que pique función F4, ya se me activa lo de fijar. Sí puede ser eso, gracias, Marco. Sí, puede ser incluso hasta la configuración del teclado, porque sí tienes toda la razón. Hay unos teclados que tienes que presionar justamente la tecla de FN conjunto con la tecla de función para que se active. Eso pasa cuando las teclas de función nos sirven para 2 cosas. Pero sí habría que checar ello, porque si no sé ahorita decirte, me agarras en frío si hay otra forma de anclarlas, para evitar que sea de forma manual.
a lo mejor activando, como nos dice Marco, probando con la tecla de función, justamente a veces viene hasta de otro color, la FN con las de función para activar ya sea las mayúsculas o las minúsculas, ¿no? O incluso con la tecla de Alt, con eso también a veces se activan las teclas de función, ¿no? Pero hay que checarlo, ¿no? Por favor. Bueno, miren, continuemos. Tenemos ya los datos que se requieren. Ahora lo que tendríamos que hacer únicamente es seleccionar nuestros datos. Nos vamos a insertar gráficos, todos los gráficos, y vean ustedes que por acá debe de andar una que se llama caja y bigotes. Vean ustedes que es esta. Obviamente es la misma, lo único que hice ya nada más es dejarla presentable, ¿no? Aquí ya le puse su título y le agregué algunas otras cuestiones, ¿no? Entonces, básicamente es ese mismo gráfico que está aquí, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Pues ya lo vimos, ¿no? Aquí tenemos el valor mínimo, el valor máximo. Este punto es la mediana, ¿sí? Este sería el primer cuartil, este sería el tercer cuartil. Bueno, para el diagrama de dispersión. Sí, Eduardo, por favor. Sí, profe, para el examen van a venir ejercicios de este tipo, o sea, con menos datos, obviamente, pero sí va a venir este tipo de ejercicios. Sí, en el examen ustedes tienen que, bueno, fíjense que ya elaboré el examen. Ahí les voy a dar un día completo para que lo elaboren. Lo que busco más de que memoricen, de que escojan la respuesta correcta o que me den el concepto. Los voy a hacer trabajar un poco. Vienen 2 preguntas en donde tienen que hacerlo a mano. El ejercicio, tanto de forma desagregada como agregada. Ahí son pocos datos. Nada más es para revisar que ustedes dominan el mecanismo junto que saben aplicar las fórmulas, ¿no? Después viene determinar qué escala de medición tiene ciertas variables. Ese sería básicamente los primeros 5 puntos. Los otros 5 puntos tienen que ver con el manejo del Excel, con una base de datos que he bajado del INEGI. Y ahí tendrán ustedes que presentarme los gráficos que den respuesta a las interrogantes que les estoy haciendo con respecto a esa base de datos. Entonces, por eso les estaré dando un día completo, bueno, tal vez un poquito más, porque lo liberamos el miércoles y lo tendrán que entregar el viernes a las 8 de la mañana. Entonces, se vale apoyarse porque está denso. Entonces, el 50% es revisar pues, su conocimiento de forma manual y el otro 50% su habilidad de presentar gráficos como que están viendo ustedes en pantalla, ¿no? Entonces, apóyense entre ustedes. Van a tener que negociar también sus respuestas para que puedan sacar buena nota. Si hay alguien que no tiene una, pero tiene la otra, pues van a poder complementarla, pero al final estoy seguro que van a aprender. En el examen también se aprende y justamente ahorita se presta para que se puedan ustedes apoyar y ver cómo es que le hizo el otro compañero. Entonces, así vendrá el examen. Les daré una base de datos o varias bases de datos de distintos años. Ustedes tendrán ya que unir tal vez la variable de ganancia del año 80 con la variable de ganancia del año 81, juntarlas y tal vez presentar este histograma en donde los ejes X sean los años, ¿no?
Entonces, está laborioso, pero por eso le estoy dando tiempo para que se apoyen entre ustedes. Y bueno, espero que les vaya muy bien. Viene otro gráfico, miren, el diagrama de dispersión. Aquí, si se dan cuenta, estamos tomando estas dos variables. Básicamente, lo que hacemos es seleccionar las dos variables. Nos vamos a insertar todos los gráficos y por acá viene el de dispersión. Justamente el que nos presentan los autores es este, ¿verdad? Y aquí ya nada más sería cosa que ustedes le pongan los títulos a los ejes para determinar qué variable está en el eje X y qué variable en el Y. Si tienen duda, le dan clic derecho, seleccionar datos, modificar la serie y aquí justamente les dice qué es lo que tenemos en el X. En el eje X tenemos la edad, en el eje Y las ganancias. Entonces, pues ya una vez que tienen su gráfico, pues aquí le ponen, ¿verdad? Ya sea edad o ganancia, según lo que nos arrojó el software. Bueno, ese es el diagrama de dispersión. Ahora, fíjense, las tablas dinámicas o tablas de contingencia. Tenemos que tener la base de datos. Tenemos que ubicarnos en la primera, en la primera celda donde empiece nuestra base de datos. Hay que cuidar que no haya espacios en blanco en las columnas. O sea, que no esté así. Hay que quitar esos espacios. Hay que dejar únicamente el encabezado con las letras, que son los títulos de las variables. Y los datos, ¿no? Entonces, una vez que tengo ya bien depurada mi base, nos vamos a insertar tabla dinámica. Vean que se selecciona toda la base de datos. Por default está nueva hoja de cálculo. Le damos a aceptar. Y se abre esta nueva hoja. Aquí tenemos la base de datos de esa inmobiliaria. Tenemos el precio de las casas, el número de recámaras, el tamaño, si cuentan con alberca o no, la distancia de la casa hacia el centro, aquí el municipio, el tipo de municipio o alcaldía, si tienen estacionamiento y el número de baños, 1, 1.5 baños, etc. Lo que vamos a hacer es correlacionar. Por ejemplo, queremos saber recámaras. Se manda en automático a valores, pero ustedes ya será que lo muevan hacia filas o hacia columnas, según a ustedes les convenga. Entonces, supongamos que lo dejamos en filas. ¿Qué otra variable pudiéramos poner? Tal vez por número de baños. La manda a columnas. Entonces, vean ustedes, aquí ya tengo el número de recámaras desde 2 hasta 8 y el número de baños de 1.5 baños a 3 años. Entonces, en valores vamos a arrastrar ya sea la primera variable o la segunda. Eso es indistinto. Lo voy a mandar a valores. Y aquí me aparece como suma. Obviamente no las quiero sumar. Simplemente las quiero contar. Entonces le voy a dar aquí clic. Configuración campo valor. Recuento. Le doy a aceptar. Y entonces vean ustedes. En mi base de datos tengo 105 casas. De las cuales, de las casas que tienen solamente 2 recámaras son 24. Las que tienen 3 son 26. Y así sucesivamente. De las que tienen un baño y medio son 16 de las 105. De las que tienen 3 baños solamente son 9 de las 105. Ahora, quiero agregar otra más. Por ejemplo, las que tengan alberca. Alberca, ya sea que lo ponga aquí y se hace un poco más compleja la tabla. 0 para los que no tienen alberca y 1 para las que sí tienen.
En total, vean ustedes que aquí suma 24, que justamente son las 24 de acá, que hacen referencia a las que tienen 2 recámaras, ¿verdad? Entonces aquí ya se hace más complejo. Aquí tengo 5 casas, ¿verdad? De 2 recámaras que tienen alberca, ¿verdad? Y que además tienen 1.5 baños. Supongan que no la quiero así, la quiero meter como filtro. La mando para filtro. Y supongan que yo me la quiero comprar con alberca. Entonces quito las que no tienen alberca, le dejo el 1 habilitado, y de las que tienen alberca son 67 casas. Ahora, ¿de cuántas recámaras la quiero? Pues ya dependerá de, ¿verdad?, de mis gustos. Ahora, si le quiero meter otra, que sea el por precio, pues también igual lo que hacen es solamente, ya sea que lo pongan ustedes así, o acá, o por precio. Miren, ahora ya escogí las que tienen alberca. Ahora quiero únicamente las que se ajusten a mi presupuesto. Mi presupuesto es hasta 147,000, ¿no? Obviamente son dólares por esta base. Pues nada más me puedo comprar una casa, ¿verdad? Pero ya sé que esa casa tiene alberca, tiene 2 recámaras y además tiene 1.5 baños. Entonces, si se dan cuenta, con esta base de datos que tan solo tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables, puedo hacer maravillas, ¿verdad? Puedo sacarle jugo a esa base, que así se le dice, ¿no? En términos coloquiales, hay que exprimir esa base de datos y hacerla hablar. Hay que torturarla. ¿Y cómo se tortura? Pues con estos cruces, ¿verdad? Y entonces eso pues ya dependerá de la creatividad de cada uno de ustedes y de lo que estén ustedes tratando de indagar, ¿no? Aquí tengo más ejemplos. Miren. Aquí está por alcaldía, aquí está por número de recámaras. Y esta, bueno, aquí está por tamaño. Esto es el tamaño de la casa, ¿no? Entonces, pues básicamente ese es todo el capítulo. En la plataforma, déjenme mirar la plataforma. Si hay algo que no les quedó claro, me di a la tarea de dejarles, además de esta diapositiva, y ahorita en un ratito subo este video, les dejé esta información. Aquí hay ejemplos de correlaciones espurias, es decir, que no están basadas en la teoría, sino que son ocurrencias de las personas que pareciera que tienen algún patrón, pero realmente es que no. Entonces, son ejemplos de correlaciones que no nos llevan a nada, sino más bien son producto de la holgazanería, ¿no? Pero hay que saber que hay correlaciones espurias. Aquí viene un video en YouTube de 3 minutos sobre los cuartiles, deciles y percentiles. Cómo hacer la caja y bigote, si es que no me entendieron. Aquí tenemos este otro. El diagrama de scatter o de dispersión. Cómo trabajar la tabla de contingencia. El diagrama de puntos a mano, porque no tenemos el software de Minitab ni de SPSS. Y este ejercicio en Excel para que ustedes lo tengan presente, ¿no? La tarea, pues ya la liberé hace unos ratitos, a las 8, y la tendrán ustedes que entregar el lunes a primera hora, ¿verdad? Entonces, pues no sé si tengan dudas al respecto de lo que vimos ahorita. ¿No? No, profesor. Ok, gracias. Pues mire, entonces eso es lo que tengo preparado para el día de hoy. Ustedes tienen bastante trabajo. Ahorita ya les liberé la tarea que tienen que entregar el lunes.
se supone que ya desde el martes están trabajando el video que van a entregar el miércoles a primera hora antes del examen. Me decían en el otro grupo, no, pues es que el video es a fuerzas. No, no es a fuerzas, es optativo. Acuérdense que quedamos que el video les voy a ayudar sobre el examen con hasta 2 puntos, ¿verdad? Adicional al 100% que ya negociamos. Aquí tenemos los que aceptaron la ponderación que dejé del 80, otros escogieron creo que el 70 y otro el 60, si mal no recuerdo, ¿no? Y el restante son las tareas. Ese es el 100%. Pero adicional como apoyo, por el video les apoyaré con 2 o 3 puntos sobre el examen. Pero no es necesario que lo hagan si es que no lo desean hacer, ¿eh? Nada más ahí ya estamos cumpliendo con los 100 puntos. Y el video es adicional, ¿no? Como una ayuda. Entonces, pues ya está la tarea, está el video. El lunes nos vemos para las dudas del capítulo 1 al 4. Cualquier cosa, ese día lo vemos. Y el miércoles no nos vemos. El examen lo libero y me lo tendrán que entregar el viernes hasta las 8 de la mañana. Apóyense entre ustedes ahorita en las tareas, en el video, porque les va a ser de mucha ayuda para ahora en el examen. El examen no es mnemotécnico, no es de memorización y de atínale a la respuesta, ¿no? Aquí yo les voy a evaluar su conocimiento, pero con de learning by doing, ¿no? O sea, tienen que aprender haciendo. Entonces, pues les deseo suerte para la tarea, para el video y para el examen, ¿no? Entonces, si no hay otra cosa, alguna duda, comentario o sugerencia, no. Entonces, aquí le dejamos y les pido que cualquier duda... Sí, profe. Ay, sí, adelante. Adelante, por favor. Yo no me acuerdo muy bien cuáles son los ejercicios de la guía para presentar en el video. No sé si los claro. pudiera repetir, por favor. Sí, cómo no. Dame un segundito, déjame abrir el texto, que ahora no lo abrí. Un segundo, Marisol. Aquí está. Y me voy al capítulo 4. Pero déjenme compartir, si no, no ven ustedes. Ok, capítulo 4. Ya me fui hasta el 6. Esto ya lo empezamos hasta la otra semana. Capítulo 5. Aquí acabando luego el capítulo 4, vean ustedes, viene el repaso y viene el glosario, ¿no? Esos son conceptos que deben ustedes manejar. Para el video son estos 5 problemas. Nos saltamos los casos. Y continuamos con el examen práctico. Este es el examen teórico y otros 5 ejercicios. En total en el video son 10 ejercicios prácticos y estos 13 teóricos. Las respuestas ya vienen en el texto, ¿sí? Lo que van a demostrar en el video es el procedimiento, ¿sí? Ya sea que se graben con su mismo celular, su manita, con su papel, o que lo hagan acá con PowerPoint o acá como los compañeros que les mostré, que estuvo pues, por arriba de mis expectativas, ¿no? Entonces, si cumple los requisitos... Profesor, sí, adelante.
El práctico es el que tenemos que explicar, ¿no? El teórico sí lo podemos así poner directamente o también tenemos que explicar la respuesta del teórico. No, no, ya con eso nada más, con que se conteste la pregunta. Ah, ok, está bien. Gracias. Al contrario. Entonces, pues Marisol, para contestar tu pregunta, son los 3 ejercicios teóricos y los 10 prácticos. Ujú. Sí, profesor, muchas gracias. Y tengo otra duda. ¿La Ajá. tarea 4 ya la evaluó? Porque a mí no me aparece evaluada todavía. No, empecé, Ah, ok, pero gracias. se me ha complicado. Pero les prometo, sí, luego que la evalúo, les llega a ustedes la respuesta. Y si me llegara a equivocar, por favor háganmelo saber, para corregirla, ¿no? Porque realmente ahorita tengo Ah, ok. más de 100 alumnos y a veces me surge algún asunto y se me llega a olvidar. Entonces, revísenlo, si no están de acuerdo, pónganse en contacto, lo vuelvo a revisar y ya sea que se quede o se corrige la nota, ¿no? De la tarea. Gracias, profesor. Lo que sí, al contrario, lo que sí es que recuerden que si la entregan a destiempo, ya no cuenta, ¿eh? Debe ser en la fecha de entrega, por favor. Al final le voy a liberar en esta plataforma, está todo dar, porque me va a liberar en términos de porcentaje cuánto cumplieron. Entonces, ese porcentaje va a ser el equivalente a sus 2 puntos. Aquellos que tengan el 88%, 90%, pues prácticamente están alcanzando los 2 puntos, ¿no? Pero hay compañeros que ahorita ya se han confiado. Ya hay porcentajes que me alarman porque tengo punto 63, punto 26. Entonces, estos compañeros ya están perdiendo 2 puntos. Si a eso le añadimos que no hagan el video y salen mal en el examen, pues entonces ya está ahí, están comprometiendo su nota. Si es aprobatoria, pues que a todo dar, pero si no, los demás capítulos ya vienen más pesadones. Esto es como el calentamiento. Entonces, hagan las tareas, ¿sale? Alguien más iba a preguntar, nada más que ya bajó la mano. Ya no lo vi. Creo que ya no, ¿verdad? O sea, a lo mejor ya quedó contestado. Bueno, pues si no hay otra cosa, les pido que en el tablón pongan sus dudas, no como comentario privado, para que todos vean su duda, ¿verdad? Muchas veces es la misma de otro compañero. Pues entonces aquí Una sí, última pregunta. sí, adelante, Miguel. La tarea pasada es la número 4. ¿Esta tarea es la 5 o la 6? Porque en su correo menciona que es la tarea 6. Sí, ahí tengo problemas con la numeración, no importa creo que es la tarea 5 realmente, pero miren, déjenme compartirles la pantalla. Si me llego a equivocar en la numeración, al final, no va a haber ningún problema porque aquí en la plataforma me las va contabilizando. Déjenme para que ustedes vean. Bueno, me voy a otro grupo para que no los balconee a los compañeros. Miren, aquí está la tarea 4 y aquí me viene su porcentaje de la media y por cada uno de ustedes, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí este compañero no ha entregado esta tarea ni esta, entonces tiene el 65%, o sea, un punto y cachito, ¿no? Entonces, si le puse tarea 6 o tarea 5, de todas maneras aquí la voy a tener registrada, ¿sí? Todas las tareas, aquí las tengo, las evalúo y al final esta plataforma me arroja la calificación general. Nada más háganlas, no importa si me equivoco en el número, ¿no? Pero ahí las tengo registradas todas, ¿eh?
Porque sí, también hay otros compañeros que Gracias, profesor. al contrario, las han subido, pero al WhatsApp. Pero ahí no tengo forma de tener ese registro. Tendría yo que subirlas a su plataforma, yo personalmente, y después evaluarlas ahí. Entonces, eso, imagínense, tengo ahorita más de 100 alumnos. Entonces, se me complica. Bueno, no sé si haya otra duda, compañeros. Bueno, entonces, pues hay mucho trabajo. Ahí estoy pendiente de ustedes en la plataforma y cualquier duda, pues no duden en externarla, por favor. Pues que tengan buen fin de semana. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes. Hasta pronto. Hasta luego, Gracias, profe. profesora.